¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa. Gracias por estar siempre al pendiente de este programa. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar por cualquier medio. La verdad es que a nosotros nos llenan de mucha alegría el saber de que la palabra de Dios está llegando a sus vidas y está impactando sus corazones. Bueno, pues para iniciar con el tema del día de hoy, hemos estado analizando un poco sobre ¿Qué es lo que sucede antes de la venida de Cristo? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que aún va a pasar? ¿Qué es lo que falta porque se cumpla? Pero entonces, cuando hablamos nosotros de venida de Cristo, surgen dos términos que tal vez es algo muy común entre las iglesias, pero tal vez usted no conozca mucho estos dos términos, que es la epifanía y la parusía. Estos dos términos hablan de venidas de Cristo. En los dos, en cualquiera, ya sea en la parusía y en la epifanía, viene Cristo, pero tienen diferencias. No es lo mismo una epifanía y una parusía. Y para explicarnos la diferencia entre estos dos acontecimientos, nos acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Pues para iniciar de lleno con el tema, la primera pregunta sería, ¿qué es la epifanía? Bueno, cuando hablamos de epifanía, hablamos de aquella venida del Señor que está profetizada, que Él mismo habló de esta manera. Dice que como el relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, va a ser muy visible, va a ser tan visible que, complementándolo con Juan en Apocalipsis 1, dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, que están en los submundos. Aún ellos verán ese impactante irradiación de gloria de la venida del Señor Jesucristo. Es decir, que va a ser tan impactante la venida del Señor que dice la misma Escritura que todo ojo le verá. No va a haber nadie sobre la faz de la tierra que no vaya a ver esa deslumbrante venida o epifanía del Señor Jesucristo. Va a ser tan poderosa la venida del Señor que posará sus pies en el monte de los olivos. Es cuando el Señor ya posa los pies de nuevo en la tierra, porque de ahí para atrás los acontecimientos proféticos se van a realizar con Jesús en los cielos, del cielo a los cielos, pero ahí es donde Él posa los pies en la tierra. Dice Zacarías en su último capítulo que Él, cuando venga a posar los pies en el monte de los olivos, y que por cierto es curioso que donde ahí lo arrestaron, donde aparentemente Él fue derrotado, ahí viene a vencer. O sea que Él regresa al lugar donde lo traicionaron, al lugar donde lo aprendieron, y viene para posar los pies en ese monte. Pero como ahora no viene como cordero, sino ahora viene como león, ahora no viene a solicitar corazones, ahora viene a tomar posesión de la tierra que Él ya compró y que es de Él, y a echar fuera a los usurpadores. Entonces lo que pasa es que a Jesús le pasó lo que le sucede a algunas personas, que de repente compran una casa, pero la casa tiene inquilinos, y los inquilinos no se quieren ir, porque aunque no tienen las escrituras, se sienten dueños por tener la posesión de la casa. Entonces Jesús, cuando vino a la tierra, compró y pagó con su sacrificio el precio de la tierra ya es de Él, pero actualmente hay inquilinos que no se quieren ir, porque se sienten dueños de la tierra. Pero para el tiempo de la epifanía, cuando el Señor regrese, viene con espada, es decir, viene poderoso para desocupar a esos inquilinos espurios de la tierra, de su tierra, y echarlos fuera y tirarlos al basurero, que es el lago de fuego y azufre. Y entonces en esa epifanía, el Señor ya no viene a solicitar, acéptenme, recíbanme, ya no viene humilde, montado en un burro, ahora viene montado en un caballo. En la primera venida, cuando el Señor vino a la tierra de Jerusalén, cuando nació en Belén, Él dice que Zacarías lo vio, y lo vio con sus ropas empapadas de sangre. Y le preguntó: ¿por qué tus ropas están empapadas de sangre? Y le contestó: porque fui herido en la casa de mis hermanos. Es decir, que hablaba de que cuando Él viniera, sus ropas se iban a empapar de su propia sangre, y así se cumplió. Pero en la epifanía, cuando el Señor regrese, ahora lo mira Jeremías con las ropas empapadas de sangre. A ese mismo Mesías que vio Zacarías, lo vio Jeremías, pero ahora lo vio empapado de sangre, y le pregunta: ¿por qué tus vestidos están empapados de sangre? Y le responde: porque vine a pisar el lagar en mi furor, y es la sangre de mis enemigos. O sea que cuando venga la epifanía, el Señor se empapará sus ropas de sangre, pero ya no será de su sangre,
sino de la sangre de sus enemigos, hablando de cómo el Señor cuando regresa violento para tomar posesión de la tierra. Hay del anticristo, porque solo con el resplandor de la venida del Señor y el espíritu de su palabra lo va a fulminar. Hay del falso profeta de los reyes de la tierra que se unieron a la rebelión diabólica, porque realmente ahí sí que los van a enjuiciar y serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Es decir, cuando Jesús venga en la Epifanía, posará sus pies sobre el monte de los olivos, repito, donde aparentemente fue vencido, ahora viene a vencer. Y dice que solo posan sus pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos. Es decir, viene el Señor violento. Esa es la Epifanía. Entonces la Epifanía diríamos que es una venida tan rimbombante, tan espectacular, tan esplendorosa, que todo ojo lo verá. Sean los santos del remanente de Israel o sean los espurios como el anticristo, todos mirarán al Señor, hasta los que se atrevieron a traspasarlo, que estarán en los submundos, hasta ellos verán esa impactante venida epifánica del Señor Jesucristo. Amén, pastor. Esa es la Epifanía. La Epifanía, todo ojo le ve, viene con poder, derrota a sus enemigos y toma posesión de la tierra. Y se sienta en el trono de David para gobernar la tierra. Recupera a Israel, que es la nación de su padre, la nación de Jehová, la recupera, la disipula, y entonces la ley saldrá de Jerusalén para todas las naciones, y de Israel los misioneros serán judíos que estarán yendo a predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios, al remanente de las naciones que habrán quedado saliendo de la gran tribulación. Amén. Y ahora bien, hablando sobre la parusía, ¿qué hace diferente la parusía a la Epifanía? La parusía se va a dar antes de la gran tribulación. Es decir, que cuando la gran tribulación comience, el Señor Jesucristo ya se habrá manifestado a sus santos. Pero el Señor no baja a posar los pies en la tierra, sino del cielo, en el trono de Dios, baja a los cielos, a los aires. Y desde ahí, de los aires, llama a su iglesia. Esa trompeta que va a sonar, porque muchos de los que van a ser arrebatados al encuentro del Señor a los aires, o en los aires, ya murieron, porque hay cristianos en todas las generaciones que murieron en santidad, amando al Señor y esperando en la esperanza del arrebatamiento. Se consagraron para el arrebatamiento, se prepararon para eso. Entonces sonará una trompeta que no la van a oír todos, solo los que van a ser despertados. Así como cuando Jesús le gritó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Cuántos Lázaros habrían en esa tumba? Sin embargo, solo salió uno, específicamente uno, porque solo ese Lázaro oyó esa voz. Entonces, por ejemplo, ahorita en YouTube hay ese sensacionalismo que siempre se crea, y que los ingenuos siempre caen en estas ingenuidades, de que se están oyendo ya trompetas en México, en tal lugar, y de plano ya es las trompetas del arrebatamiento. Eso es ridículo, porque en YouTube la están oyendo miles de personas, y las trompetas no son para miles de personas. La trompeta final que viene para la iglesia arrebatada, esa trompeta no la oirán los inconversos ni los carnales, solo los santos oirán esa trompeta, porque es una trompeta que resucita muertos en Cristo. Y los que murieron en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, ellos metidos en la voluntad de Cristo, ellos metidos en el amor de Cristo, ellos metidos, sumergidos en la palabra de Cristo, resucitarán primero. Entonces ellos oirán esa trompeta. Desde luego los que van a ser arrebatados lo oirán, para que juntamente seamos arrebatados al encuentro del Señor en los aires. Va a haber una transformación de los cuerpos, y esa venida no lo van a ver todos, sino solo los que tengan santidad. Por eso dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Nota que en la Epifanía todo ojo le verá. En cambio la parusía, sin santidad nadie verá al Señor, solo los que estén consagrados verán al Señor en esa parusía, y serán arrebatados al encuentro del Señor en los aires. La diferencia de la parusía y la Epifanía es que la parusía es secreta para los santos. La Epifanía es pública hasta para los inconversos, hasta para las bestias humanizadas. En el caso de la parusía es antes de la tribulación. La Epifanía es al final de la tribulación.
En la Epifanía el Señor viene a recoger a su novia para casarse con ella y convertir a esos santos en su esposa, es decir, su compañía eterna, de comunión insondiable en su presencia. En cambio, en la Epifanía Él viene para restaurar a Israel en la tierra y para institucionalizar el reino mesiánico en la tierra. El reino de David, que se va a cumplir en la tierra, donde la ley de Dios será vivida, cumplida, enseñada en toda la faz de la tierra. La tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar, pero la iglesia será arrebatada de otro nivel. Recuérdate que a Abraham le prometieron dos simientes, la simiente terrenal y la simiente celestial. Le dijeron, cuenta la arena del mar, así será tu simiente. O sea que hay una simiente terrenal. Pero también le dijeron, voltea a ver al cielo y cuenta las estrellas del cielo, porque así será tu simiente. Le hablaron de otra simiente que es la celestial. La simiente terrenal la conforman Israel salvo y todas las naciones salvas, los salvos de todos los tiempos. Pero la simiente celestial son todos los arrebatados. O sea que Abraham tendrá una simiente celestial y una simiente terrenal. Los terrenales tendrán la estructura de Adán cuando estaba en el huerto. Los celestiales tendrán la estructura del Señor Jesucristo, que tendrán los niveles de Jesús arrebatado. Entonces la diferencia entre parucía y epifanía es que una es para los santos y otra para todo ojo. Esta es para arrebatar a su iglesia y esta es para restaurar a Israel y la tierra. Amén, pastor. Pues entendemos que pues si viene el Señor Jesucristo, pues las dos son gloriosas, pero obviamente a la iglesia pues nos conviene pues la parucía. ¿Por qué? Porque es el momento secreto, es algo más íntimo. Pero ahora la pregunta, ¿toda la iglesia va a ver la parucía? No, mira, lo que pasa es que ¿quiénes conforman la iglesia? La iglesia la conforman todas las personas que han nacido de nuevo. Pero lamentablemente hay mucha gente nacida de nuevo que vive una vida carnal. Los carnales no verán al Señor, porque tienen una visión carnal, y para ver al Señor hay que tener una visión espiritual. De hecho, Dios está entrenando el ojo de su pueblo ahora y lo está preparando el ojo de la iglesia para lo que viene, que es ver al Señor Jesucristo. ¿Cómo prepara el Señor el ojo de la iglesia que va a ver al Señor? Número uno, lo tienes que ver en la Biblia. Es que en toda la Biblia está Cristo. Si tú no ves a Cristo en la Biblia, no lo vas a ver en la parucía. Y tú puedes ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesucristo. De hecho, la misma Biblia dice que escudriñemos las Escrituras. Eso lo dijo Jesús, escudriñen las Escrituras, porque cuando las escudriñamos, vemos que todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Hablan de Jesús por figuras, por palabra profética, por mensaje, pero todas las Escrituras nos hablan de Jesús. La gente que tiene la habilidad de ver a Jesús en la Biblia, pues su ojo se está entrenando, el ojo espiritual, para ver al Señor. Dos, en los problemas. Tenemos que aprender a ver al Señor Jesucristo en los problemas. Acuérdate de aquellos 3 varones que entraron al horno de fuego. Dice que cuando ellos entraron al horno de fuego, un cuarto varón estaba con ellos. Y ellos lograron ver al cuarto varón. Es decir, que tenemos que aprender cuando entramos a un proceso de problemas a reconocer a Jesús en los problemas. Él está con nosotros y nuestro ojo tiene que acostumbrarse a ver dónde está Jesús en este problema, porque no entra solo al problema, ahí está Jesús contigo. Eso es como cuando los discípulos entraron a la barca y había un gran problema en la barca, porque se levantó una tormenta que azotaba a la barca. Ellos, dice que Jesús se acercó a ellos caminando. Es decir, que cuando haya una tormenta, tenemos que acostumbrarnos a ver dónde está Jesús en la tormenta y aprender a ver a Jesús para descansar en Él y aprender a caminar en las tormentas. 3, tenemos que aprender a ver a Jesús en los hermanos. Porque el problema está que los hermanos muchos son muy carnales, o somos muy carnales. Entonces cuesta mucho ver en esta persona a Cristo, pero tienes que tener la habilidad, el ojo espiritual, para ver que esta persona, si nació de nuevo, es el cuerpo de Cristo. Cristo mora en él, aunque esté viviendo una vida totalmente mundana. Pero si ya nació de nuevo, él es propiedad de Cristo y es el cuerpo de Cristo, y tengo que respetarlo, ver cómo oro por él, cómo intercedo por él, y cómo, si soy espiritual, con espíritu de mansedumbre lo restauramos. O sea que Jesús está empezando a revelar en acontecimientos.
para que nosotros, nuestro ojo espiritual, se empiece a entrenar para lo que viene, que es ya verlo visiblemente, físicamente, en la parucía. Entonces la iglesia tiene que prepararse para la parucía. ¿Cómo? Entrenando su ojo. ¿Cómo? Santificándose. ¿Cómo? Consagrándose. La persona que se santifica y se consagra es la que tiene la facultad de ver al Señor. Si eres un nacido de nuevo, pero eres carnal, no ves al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor en la parucía. Sin santidad van a haber problemas y no vas a reconocer a Jesús. Sin santidad vas a leer la Biblia y no vas a ver a Jesús. Sin santidad vas a ver a los hermanos y vas a ver sus conductas, pero no vas a poder ver a Jesús, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, ¿toda la iglesia será arrebatada? No, porque no toda la iglesia tendrá el ojo para poder ver al Señor. De esto concluimos entonces de que la iglesia está llamada a santificarse, a consagrarse, a prepararse en el servicio, en la adoración, en la alabanza, para ese acontecimiento que está muy a punto de ser, que es la parucía del Señor Jesucristo. Los que no vean al Señor, pues pasarán la gran tribulación. Amén, pastor. Con aquellas personas que aceptaron a Jesús, pero no vivieron en santidad, entonces no son arrebatados en la parucía y les toca vivir la gran tribulación, ¿qué pasa con ellos? Bueno, en la gran tribulación, ¿cómo se llama? El Señor va a calentar el horno 7 veces. ¿Para qué? Todos sabemos que Dios tiene una dualidad. La palabra que salva a unos, condena a otros. Por ejemplo, Jesús dijo que la gente iba a ser condenada por la palabra que él había hablado. Pero nota que por la palabra que él había hablado, también muchos se habían salvado. O sea que con la espada con que el Señor salva, la palabra con que salva, con esa misma palabra condena a otros. Por ejemplo, el agua que mató a los del diluvio y los destruyó, salvó a Noé y a su familia. El fuego que destruyó Sodoma y Gomorra salvó a Lot y a sus hijas. O sea que siempre Dios maneja esa dualidad. Entonces hablemos de lo que estamos viendo. El arrebatamiento del Señor Jesucristo, la palabra que a unos va a salvar, a otros va a condenar. Y cuando hablamos de la gran tribulación, el fuego que va a destruir a los enemigos de Dios, a los rebeldes, es el fuego que va a purificar a los que se quedaron en la gran tribulación. Porque en la gran tribulación ellos serán purificados, serán refinados, serán restaurados. O sea, la iglesia que se queda en la tierra, en la gran tribulación, va a ser restaurada, pero pasada por fuego. Acuérdate que el fuego de Dios purifica. Mientras a unos va a destruir, a otros va a purificar. Entonces entendamos esto. El Señor es jabón de lavaderos, fuego purificador, pero también es fuego consumidor. Mientras en la tribulación esté, como dice Malaquías, esté destruyendo a unos, a otros estará purificando. Entonces, de tal manera que la iglesia que se quedó en la gran tribulación no va a ser como dicen en las películas del arrebatamiento, que van a estar huyendo porque el anticristo y sus tropas los van a estar buscando para matarlos. La iglesia que se queda en la gran tribulación será restaurada. Y dice la escritura que los van a matar. Y dice por qué los van a matar. No porque estén escondidos en un sótano, amedrentados por las tropas del anticristo. No. Dice que van a morir porque han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero y han dado testimonio y dan una palabra poderosa de Jesucristo en la gran tribulación. O sea que la iglesia que se quede en la gran tribulación va a ser restaurada, refinada, y van a ser testigos predicadores en la gran tribulación, de tal manera que los van a matar no huyendo, sino enfrentando, sino confrontando y enseñando la palabra en la gran tribulación. Y obviamente pues van a sufrirla, van a morir, pero van a morir en la altura del Espíritu, van a morir restaurados. De hecho, hay una palabra muy poderosa que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros juntamente con ellos, los que estemos vivos, seremos arrebatados. O sea que hay un periodo en que los resucitados se levantan gloriosos, ya resucitados, con cuerpo resucitado, y hay un lapso de tiempo en el cual los vivos, los que permanezcamos
fieles en el Señor, seamos arrebatados juntamente. Hay un lapso de tiempo. ¿Por qué hay un lapso de tiempo? Porque el Señor va a permitir que los resucitados ministren a los que se van a quedar en la gran tribulación, como sucedió en los días de Jesús. No hay nada nuevo debajo del sol. En Mateo capítulo 27, verso 54, dice que cuando Jesús murió y resucitó, dice que también resucitaron muchos santos con él. No todos, pero muchos santos resucitaron. Los sepulcros de esos santos se abrieron y ellos salieron de los sepulcros. Y dice la Biblia en Mateo 27, 54, que estos resucitados se aparecieron a muchos en la santa ciudad. O sea que hubo mucha gente que fue recuperada para Cristo por el ministerio de los resucitados. Y como no hay nada nuevo debajo del sol, y lo que pasó en la primera venida pasará en la segunda, entonces tenemos muy claro que los muertos en Cristo se resucitarán primero, porque van a estar ministrando a los que se van a quedar en la gran tribulación, porque los que se quedan en la gran tribulación serán restaurados y serán los predicadores en la tierra, los testigos del Espíritu de Jesucristo por el Espíritu Santo en la tierra, dando testimonio por la palabra de ellos, y ahí los van a ir matando por el testimonio de la palabra de ellos. Amén, pastor. Qué tema tan interesante. La verdad es que pues nos, como todos los temas que damos aquí, nos motivan, ¿verdad?, a agradar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente no hay privilegio más grande que ser un partícipe de la parucía. Déjame ponerte una figura, porque en la Biblia hay muchas figuras que hablan de esto. Por ejemplo, Eliseo. Eliseo viene de un ministerio poderoso de Gilgal a Betel. De Betel pasa al Jordán, y del Jordán es arrebatado. Nos habla de un proceso de un hombre que da testimonio de agradar a Dios y es arrebatado, y se fue solo. Pero cuando es arrebatado se queda Eliseo, y Eliseo tiene que enfrentar a dos osos. Esos dos osos representan al anticristo y al falso profeta. Entonces Elías representa a la iglesia que es arrebatada, y Eliseo a los que se van a quedar a sufrir la gran tribulación, y tienen que enfrentar a los dos osos, el anticristo y el falso profeta. Y dice que muchachos llegaron a burlarse de él, y dice que los consumieron. Es decir, que Eliseo se enfrenta a una gran tribulación que Elías ya no pasa, y se enfrenta a unos osos que Elías no se enfrentó, que es una figura clara del falso profeta y del anticristo, de lo cual la iglesia que se queda en la tribulación con la doble porción del Espíritu va a dar testimonio y poder y gloria. Esto es como, por ejemplo, en otra figura, Moisés, Enoc, que es un arrebatado, pero antes de ser arrebatado, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces lo arrebatan y se va. Una figura de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Pero después viene Noé, y Noé sufre la gran tribulación, sufre el diluvio, pero es preservado en el diluvio, y él mantiene la fe en el diluvio y recibe las instrucciones de Dios en el diluvio. Una figura de la iglesia que se va a quedar en la gran tribulación, pero que van a ser vencedores. Ahora, ¿de quiénes queremos ser nosotros? La invitación es: ven. ¿Para qué vas a sufrir la gran tribulación? Mejor sufre hoy vituperios por Cristo. Mejor niégate hoy a la carne y no en la gran tribulación. Porque eso no es decisión de Dios, esa es decisión nuestra. Es mejor ser salvo antes de la tribulación que en la tribulación. Es mejor ser un Enoc arrebatado que un Noé sufriendo los relámpagos y los truenos y que la barca se te mueve. Es mejor ser arrebatado como Elías a enfrentarte a los osos. Es mejor. Entonces, la recomendación del Señor es: orad para que seáis tenidos por dignos. O sea que si nos vamos es por dignidad, de escapar de las cosas que vienen. ¿Cómo escapar de la gran tribulación, de las cosas que vienen? Solamente con dignidad. Es decir, viviendo una vida digna, íntegra delante de Dios. Amén, pastor. Usted daba ahorita la figura de los osos que le tocó vivir a Eliseo. Y viene ahorita a mi mente, en Daniel 7 hay una profecía en la que hablan de que un oso trae una costilla y la está devorando con su boca, se está comiendo esa costilla. Y yo creo que todos sabemos que la costilla es figura de la iglesia de Cristo, de la novia de Cristo. Y esto es lo que van a hacer esos dos osos, lo que está en esa promesa. Van a tratar de evitar de destruir esa costilla, porque es decir, que tenemos una batalla espiritual, todos los cristianos, y tenemos que guardarnos del espíritu del anticristo y del espíritu del falso profeta. Esa figura de que tú estás tocando de Daniel
de un oso queriendo devorar costillas, es un anuncio claro de que el infierno quiere impedir que seamos arrebatados. ¿Por qué? Porque cuando la costilla fue arrebatada, arrancada del cuerpo de Adán, con esa costilla formaron a la esposa del primer Adán. Y entonces habla de que hay un ataque a esa costilla. El diablo o el infierno no quiere que se conforme esa esposa del Cordero, y por eso hay un ataque a la costilla. Si alguien está atacando ahora, es a la gente enamorada de Jesús. Y por eso, si algo tenemos que guardar, es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque van a tratar por todos los medios que dejemos de enamorarnos de Jesucristo, que dejemos de amarlo. El diablo no está interesado mucho en que nos salgamos de la iglesia, sino que dejemos de amar al Señor Jesucristo. Ese es el interés del infierno. Y date cuenta que hay mucha gente que va a la iglesia, pero ya no ama al Señor Jesucristo. ¿Y cómo se pierde el amor? Por dos cosas. Uno, por falsas señales, Deuteronomio capítulo 13. Y número dos, por la multiplicación de la maldad. Jesús dijo: por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que el hecho de que vamos a ver malos testimonios en las élites espirituales de la iglesia, eso va a provocar que mucha gente se desanime. Eso va a provocar que mucha gente tal vez no se vaya del evangelio, pero que caiga de su primer amor. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es estar en el primer amor de Dios. Una cosa es que tú tengas una relación con tu pareja y otra cosa es que mantengas la efervescencia del primer amor que tuviste con la pareja. Lo mismo pasa con Jesús. Una cosa es estar en Jesús y otra cosa es amarlo como al principio, como los primeros días del encuentro del Señor, del enamoramiento con el Señor. ¿Y cómo quieren frenar ese primer amor? A través de la maldad que se desarrolla en la iglesia. Lamentablemente, la maldad se va a multiplicar en la iglesia, en los ministerios, en las ovejas, en los líderes, en el diaconado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es frenar el amor. Pero ahí es donde viene la inteligencia del cristiano, de a pesar de eso mantener el primer amor. Y número 2, Deuteronomio dice que Dios va a permitir que se levanten profetas en la iglesia y que hagan milagros y se cumplan sus milagros, pero nos van a llevar a un evangelio torcido. Deuteronomio 13. No lo sigamos ni lo oigamos, porque Dios está probando a ver si le amamos, como realmente decimos en los cantos. Entonces va a ir una sobrenaturalidad que se va a mover en la iglesia, que proviene del infierno, pero que sana, pero que libera. Es algo paradójico, pero al final esas señales te llevan a un evangelio diferente al de los principios y fundamentos de la palabra. Cuidado con eso, porque nos están probando el amor. Y otra cosa con la que Dios prueba el amor, hay una tercera, es cuando el Señor le dice a Abraham: dame lo que más amas, entrégamelo en el altar, que es Isaac, y ofrécemelo. Y Abraham tuvo que probarle al Señor que lo amaba, entregándole lo que más ama. Entonces de repente nos van a solicitar lo que más amamos, lo que más queremos, para ver si realmente amamos a Dios o tenemos idolatría aquí por algo, el negocio, la profesión, la misma familia, el mismo ministerio. Nos lo van a pedir, a ver si amamos más el ministerio, la familia, el trabajo, la economía, la salud, que el mismo Dios. Pero como Job, tenemos que probarle a Dios que perdamos todo, nuestro amor es inquebrantable y seguimos alabándole y bendiciéndole, aunque falten las cosas que más amamos. Amén, pastor. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha ido pues rápidamente, pero pues para hacer como que un pequeño resumen, entonces recordemos que nosotros tenemos que esperar la parucía, prepararnos para la parucía, porque esto es algo secreto, algo de la iglesia que va a estar consagrada, la iglesia de los santos, y la epifanía, que esto es después de la gran tribulación. Todo ojo le va a ver, va a venir el Señor con poder a gobernar la tierra. Y entonces eso ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para sus vidas. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, puede llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Y pues eso ha sido todo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.